amiga y compañera de luchas, Aixa Montserrat Mondaca. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión ya, la número 14 de la cuarta temporada de nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, querido Rafa. Es para mí un gran gusto poder estar aquí contigo y con todo el público que está muy atento a esta transmisión. Pues fíjate, Monse, y queridos amigos y hermanos, amigos internautas, hoy la idea es platicar entre Monse, ustedes y yo acerca de las luchas populares por la libertad y la justicia, esas luchas eternas, desde los tiempos más remotos de la humanidad han sido luchas populares, pero pues va teniendo sus matices conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, conforme las sociedades cambian. Y entonces yo tuve la suerte de conocer a Monse y a un grupo de amigos extraordinarios con los que nos hicimos realmente entrañables y compartimos experiencias y compartimos cosas muy interesantes. Entonces hoy nos acompaña Montserrat y pues vamos a platicar con ustedes. Yo les agradecería que cuando ustedes tengan alguna opinión o se les recuerden alguna anécdota o algo que venga con lo que estamos platicando, pues por favor mándenos sus mensajes. Estamos en vivo por Facebook. Después vamos a grabar o más bien estamos grabando al mismo tiempo esta charla y la vamos a dejar permanentemente en nuestras páginas de Gran Logia Independencia 2 y después sube a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Pues Monse y amigos, yo creo que el tema es muy importante y me parece que cobra especial actualidad en estos días en que comienzan a arreciar las campañas políticas. ¿Recuerdas, Monse, ya de esto hace muchos años, cuando nos conocimos en un precioso grupo de amigos y colegas luchando contra la usurpación y la injusticia y que nos pasábamos días y noches literalmente en la calle? Por supuesto que sí, Rafa. Qué grato recuerdo cuando fuimos convocados por nuestro querido amigo Jaime Avilés para conformar el lío. No sé si recuerdas. Sí, como y no, que ahí claro. tuve la fortuna de y que ahí tuve la fortuna de conocerte a ti, de pasar mucho tiempo con Jaime y con muchos amigos comprometidos de entrada en la defensa del jefe de gobierno electo democráticamente y que desde la derecha pues pretendían desde ese momento, estamos hablando de finales de 2004, 2005, por ahí, pues impedirle poder competir para la presidencia, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo el día de hoy, ese es como su primer antecedente, el intento el desafuero que se concretó Sí. y el intento de impedirle. Por supuesto. Fíjate, Monse, pues tú actualmente eres una chica joven, pero en aquellos días eras una muchachita y junto contigo había otras jovencitas y jovencitos. Desde luego, yo les llevo muchos años, pero nos formamos un grupo compacto muy bonito. Yo te quiero comentar que realmente traíamos ya en mente, pues desde el 88, cuando hubo una lucha muy fuerte contra la usurpación de Salinas de Gortari, el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí empezó, digamos, un aglutinamiento de fuerzas del público. Recuerdo cuando llenamos el Zócalo aquella noche en la que estábamos indignadísimos porque pues, sentíamos que había ganado nuestro candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Y pues todo fue así, una explosión popular muy sin preparación, así como muy espontánea, Monse. Y de pronto nos echaron el balde de agua fría, la concertación famosa, y pues todo tranquilo. Entonces, del 88, como tú bien dices, hasta el 2004, que empezó ya como jefe de gobierno, en aquella época, pues casi desconocido todavía a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador. Ya era jefe de gobierno aquí en la capital, y pues estuvo haciendo una labor que me parece importantísima. ¿Te acuerdas? Desarrolló asuntos como los segundos pisos en el periférico, metió el Metrobús, que fue algo novedosísimo. Estaba arreglando Paseo de la Reforma y le hicieron una cacerolada ahí para impedir que se pusiera el camellón ese de triangulitos en Paseo de la Reforma. En fin, comenzaron a hacerle, digamos, guerra contra todo lo que él decía. Hubo amparos y hubo muchas cosas que porque el segundo piso no iba a funcionar y cosas de estas, ¿no? Se le ponía un poquito oscuro, pero él iba resolviendo el problema muy bien, hasta como tú dices claramente, viene el momento en el que ya se iban a definir
candidaturas para el siguiente periodo después de Fox. Y entonces ahí comenzó la guerra sucia contra Andrés Manuel y aquel pasaje horrible de la historia de México en el que se le desaforó. Y bueno, ahí estuvimos ya en la lucha, ya ahí sí ya estabas tú incorporada, un grupo precioso. Me acuerdo de aquellas marchas que hicimos por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, que decían, no, hombre, cuando muchos se juntarán 4,000, 5,000 personas, ¿no? Y cuando salían en el periódico, salían las fotografías de mares, ríos de gentes atiborrados. Seríamos millones, ¿no, Monse? ¿O es Sí, exagerado? yo no recuerdo la cifra exacta, pero de las más grandes que recuerdo fue esta famosa marcha del silencio en contra del desafuero, que no sé, yo creo que habremos sido más de 1 millón de Sí, personas. fácil, fácil. Entonces, sin problema fuimos más de 1 millón de personas que estábamos además como muy unidos, a Sí, pesar de las distintas perspectivas políticas, las historias personales, la formación profesional, generamos como una gran cercanía con muchísimos compañeros y en la calle eso se notaba, ¿no? Era, te digo, en esa marcha del silencio, pues más de 1 millón de personas y cómo todos nos identificábamos. Excelente, extraordinario lo que estás recordando. Fíjate, Monse, pues entre tú y yo, en aquella época, pues francamente no había nada que nos identificara. Tú eres una jovencita con una vida completamente diferente a la mía, yo ya he avanzado más en el camino, aunque todavía no era viejo, pero pues ya completamente dos historias diferentes. Y así como tú y yo, pues también podemos contar decenas de los amigos que nos rodeaban, pero hubo algo que nos aglutinaba, que nos sentíamos como que hermanados en una lucha, que era la injusticia que se estaba cometiendo contra un jefe de gobierno, y aquí no hablaría yo del carisma de Andrés Manuel y de su liderazgo ni nada, simplemente nos sentíamos enojados porque era un personaje electo por nosotros. Habíamos ganado el gobierno de la ciudad, primero con Cárdenas y después con él, de una manera muy legal y muy legítima. Y entonces cuando nos hacen lo que nosotros ya sentíamos que era una canallada, inventarle, ¿te acuerdas lo de los terrenos esos de San Juan, no sé qué, allá por Iztapalapa? Que Claro, dijo López Obrador, el jefe de gobierno, era jefe de gobierno todavía, ¿no? Sí, era jefe de gobierno. Decía, pues sí, sí. fui inclusive al panteón de Iztapalapa, por allá por Tezonco, y fui a buscar antecedentes y definitivamente esos terrenos son de la ciudad, son del pueblo de México. No vamos a pagar indemnizaciones, que ya era un negocito que en aquella época, pues el jefe Diego y otros ya tenían muy armado, de que encontraban un terreno que estaba medio raro y decían, pues este me lo tiene que devolver el gobierno porque yo soy el legítimo heredero. Y como pues ya vivía muchísima gente, ya estaba completamente urbanizado y todo, pues el gobierno no podía devolverlo. Entonces le decían, pues entonces págamelo. Y eran Claro. millones de pesos que iban a los bolsillos de estos truanes. Y ahí se encontraron con un hueso duro de roer que se llamaba en aquella época un señor casi desconocido, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todavía no tenía todo el impacto que actualmente tiene. Eso fue como que el prólogo, pero luego vino lo del caminito ese al hospital, allá en Mm. Tacubaya, en Santa Fe, y ahí dijeron, no, pues que desobedeció las órdenes, que se hizo acreedor a un El juicio amparo político, de un juez que, exacto, que desobedeció, ya sabes, lo mismo que quieren hacer ahora, ¿no? Que desobedeció no sé qué, y claro. entonces tenemos que enjuiciarlo y seguramente lo vamos a meter a la cárcel para que no pueda ser candidato. Y ahí fue donde nos fuimos encontrando, Monse. ¿Te acuerdas cuántas gentes han estado con nosotros? Oye, por cierto, que viene a mi mente ahorita que hablabas de los amigos, Rosigali, otra muchachita jovencita como Qué pena. tú, también era una muchachita, no podría decir una niña, pero muy jovencita, que ustedes se pegaban allí a las ventanillas de la camioneta de Andrés Manuel, pero falleció Monse, se nos fue muy joven. Y pues Muy joven, una verdadera pena lo de Rosigali, ¿no? También pues una mujer muy joven, muy comprometida, eh, también como que teníamos como muchas diferencias, si no hubiese sido por este
este encuentro en la lucha política, pues quizás nunca hubiésemos coincidido, ¿no? No, no, Ella en no. un trabajo, en la iniciativa privada, muy, muy comprometida, muy responsable con su trabajo y probablemente nunca nos hubiésemos encontrado con Rosigali, Es ¿no? lo más probable. Y una pena. Y otros personajes, fíjate, así como hablamos de Montserrat Mondaca, que era una jovencita, de Rosigali, otra jovencita, pues hablamos, por ejemplo, de Don Chema. Y cuando digo Don Chema es porque Claro, me estoy recordando de que ya en aquella época ya era un hombre viejo, con su sombrero sí, sí, norteño. Fíjate, él era un conductor o un operador de maquinaria pesada, manejaba trascabos y cosas de esas. Imagínate, ustedes jovencitas de oficina, secretarias, metidas en la parte administrativa, con un hombre, pues más o menos, no sé, un poco campirano, norteño, manejando máquinas como trascabos y aplanadoras, maquinaria pesada de campo, de carretera, y hacer coincidir dos vidas tan extraordinariamente opuestas, pero unificados por una lucha, por una ideal, Monse. claro, y además creo que todos estos años que compartimos en el desafuero, en la campaña del 2006, la lucha en contra del fraude y todo lo intermedio que nos fuimos encontrando, la lucha en contra de la privatización de los energéticos, no solo nos permitió encontrarnos como participantes políticos, sino además generar un cariño entrañable, ¿no? Ahora que hablas de Don Chema, pues también cuando falleció ya hace varios años, o don Roberto también, De un hombre, Roberto, de Tlaxcala. claro, así es, ¿no? Uno de Don Tlaxcalteca, Roberto, que vivía en una de esas colonias que están prácticamente en la periferia, ya por Chalco, Puente Colorado, Puente Blanco, no sé, una zona así, y lo mismo, absolutamente desconectado de nuestra vida, no teníamos ninguna cosa que nos uniera excepto los ideales de libertad y de justicia. Y vaya, cuando nos quisieran decir que éramos acarreados, Monse, no, tenemos bueno, tenemos absolutamente todo, como dice el presidente, ¿no? Tenemos la autoridad moral para decir que de ninguna manera fuimos nunca acarreados en ningún sentido. jamás, nunca fuimos acarreados, no solo nosotros que de manera tan cercana compartimos la lucha, sino muchos otros que fuimos encontrando, como, no sé, por ejemplo, Toño y Brenda, los recordarás, Marta, que por propia voluntad y sin tener ningún vínculo de ningún tipo con los movimientos sociales, nos fuimos sumando poco a poco y nos hicimos grandes amigos y se generó un cariño tan entrañable que yo ahora que los recuerdo contigo y cada vez que nos encontramos, no tengo ninguna duda que se volvieron parte esencial de mi vida porque determinamos encontrarnos y juntarnos ahí. Entonces, acarreados, jamás, al contrario. Sí, sí, sí. Fíjate que nosotros, bueno, tú no estás, pero habemos un grupo muy grande que pertenecemos a una institución que se llama masonería. Entonces somos masones y justamente este programa fue pensado en desempolvar un poquito esa vieja institución que siempre estuvo así como escondida en sus torres de marfil y que somos muy misteriosos y ya sabes, ¿no? Acá nosotros los sabios masones y allá ustedes el público, ¿no? Entonces nosotros, pues, siendo un poquito más honestos y más abiertos, más al siglo XXI, dijimos, pues vamos a hacer estos programas en los que permitamos que el público no masón se asome al interior de la masonería, pero lo más importante, que nosotros los masones, pues nos demos unas bocanadas de aire fresco, de aire limpio, que no ya salimos de nuestros cubículos y de nuestras torres de marfil. Esa ha sido la idea. Pero a lo que quería llegar con esta observación es que allí hay un sentimiento o hay un tratamiento de fraternidad. Nos decimos los masones unos a otros, nos decimos hermanos, pero no siempre, y lo confieso con toda la libertad que me puedo permitir, no siempre se desarrolla realmente ese cariño de hermandad. El tratamiento, pues sí es así porque la liturgia nos dice que debemos de decirnos unos a otros hermanos, pero de repente hay diferencias, inclusive pues hay hasta disgustos. Sin embargo, en estos grupos, Monse, en el grupo en el que yo te conocí, con el que hemos desarrollado toda esta etapa de nuestra vida y que espero se siga prolongando por muchos años, porque
todavía tienes tu camino Por asegurado por delante, supuesto. pero a mí se me acerca de repente la meta, ¿no? Entonces, yo espero que todavía duremos muchos años. Bueno, en este lapso sí se ha desarrollado esto que tú describías, una verdadera hermandad. Yo a ti te siento de veras con un cariño como hermana, pero hermana realmente así, de que hemos vivido muchos asuntos muy importantes, ¿no? Y esto sí, sí me desarrolla un sentido de fraternidad. Y pues, no, hombre, no solo contigo, sino con muchos compañeros de la lucha de aquella época, a los que desafortunadamente pues ya no hemos podido continuar, ya no hemos tenido la razón de unirnos. Entonces, solamente nos saludamos así de vez en cuando, Monse. Pero cuando vemos las Claro, luchas Rafa, creo actuales, que yo veo las luchas actuales, esas, las marchas de Rosa y todo eso, de Claudia X González y todo eso, y digo, pues están perdidos. No es nada con lo que nosotros hacíamos. es un sinsentido completo, porque además nosotros eh, sí luchamos por defender nuestro voto y nuestra capacidad de decisión y nuestra libertad de votar por quien quisiéramos. Y ahora, por ejemplo, que yo veía las marchas de el INE no se toca, pues es una tontería, ¿no? Tú sabes que ahí profesionalmente pues me he interesado en esos temas electorales y lo cierto es que la reforma electoral no tiene nada que ver con lo que ellos decían, ¿no? El ataque a la democracia y las dictaduras, es una completa mentira. Y lamentablemente hay gente que, muy poca, afortunadamente, pero todavía hay gente que les puede creer las mentiras y que por eso de pronto vimos pues una marcha grande con bastantes asistentes, pero que cuando le preguntaban a la gente por qué iba, dicen, porque el INE no se toca. Ajá, ¿por? Y no tenían la menor idea de a qué se referían, ni qué implicó la reforma electoral, ni el plan B de la propia reforma electoral, ¿no? Entonces, creo que es muy triste ver a esta oposición que no tiene razones, no tiene ideas, no tiene argumentos, y ante esa carencia tan grande, no le queda más que seguir inventando mentiras, ¿no? Eso es, creo que, muy triste, que tengamos ese Interesantísimo, nivel de oposición. interesantísimo como lo planteas, Monse, porque la verdad es que en aquellos tiempos de los que estamos hablando, vamos a situarnos a partir del 2004 para poner los pies en el suelo. A partir del 2004 no hubo grupos que nos estuvieran dando instrucción o que nos fueran guiando, que dijeran, señores, hay que politizarlos por esto y lo otro, y la lucha debe ser así asado. Fue absolutamente espontáneo de nosotros. Y cada uno de nosotros aportaba sus ideas y algunas locuras y algunas cosas brillantísimas, pero pues todos nos hermanaba la lucha social contra la injusticia y contra la usurpación. Pero los métodos de lucha siempre fueron dulces, pacíficos, muy claros, muy honestos. Yo la verdad, a lo mejor estoy exagerando por el cariño que siento por nuestro grupo, pero me parece que no es una exageración. Creo que sí tenemos muchos elementos que defender, de los que nos podemos sentir orgullosos, Monse. Sin ninguna duda, Rafa. Además de que creo que a nosotros eh, una parte muy importante es que justo nos unían ideales, principios, una visión de país distinta a quien ejercía el poder en ese momento. Pero jamás, por ningún motivo, generamos un discurso de odio. Nunca. No, 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 Defensa de lo que nosotros creíamos. a pesar de que hubiéramos estado sumamente enojados, porque hubo momentos en los que nuestro enojo no llegaba al enojo, llegaba a absoluta indignación. Pero a pesar de esa indignación, como ha comentado en varias ocasiones el presidente, durante todos estos años no rompimos un vidrio, Monse. Jamás rompimos un vidrio, jamás se insultó a nadie, nunca se generaron mentiras para provocar odio entre nosotros y con la gente hacia quienes ejercían el poder. Y ellos sí lo han hecho ahora y sí lo hacían en ese momento. O sea, estos discursos de es un peligro para México, te va a quitar tu casa, a los niños les va a robar las bicicletas. Claro que eso genera odio y temor muy profundos. Pero pues hombre, estamos hablando, mira, a mí me da mucha pena
con amigos cercanos, no amigos de la lucha, sino amigos, por ejemplo, colegas profesionales o compañeros de trabajo, etcétera, gente más o menos digamos, de mi grupo en el que me desenvuelvo diariamente, que son personas, lo digo con mucha humildad, pero tenemos que hablarlo honestamente, gente con buena preparación intelectual, buena preparación cultural, con un buen nivel socioeconómico, que uno diría, pues esta persona está informada, sabe de qué estamos hablando, no lo podemos engañar. Y triste decepción, Monse, realmente viven engañados. Eso es una cosa tristísima. Hay momentos en los que hasta nos acaban los argumentos, porque te dan un argumento tan tonto, tan detestable, tan deleznable el argumento, que dice uno, ya, pues aquí ya mejor ni le entro, ¿no? Ya no puedo seguir discutiendo con esto, ¿no? Claro, ¿cómo discutes cuando no hay ningún argumento, Nada. cuando todos son mentiras y cuando en muchos casos son de verdad discursos llenos de odio y que lo que buscan es generar todavía más odio en contra del presidente, ¿no? Eh, Chafísimas. Chapísimas. Entonces uno dice, ¿y cómo te argumento algo? ¿Cómo para qué te ¿Ya argumento qué? algo? No ¿Qué? tiene sentido, ¿no? Decía en alguna ocasión, mira, si se trata de discutir de filosofía con una cabra, mejor ya no le entro. Ya, ahí sí ya. Así, Como dijera el presidente ahora, me doy por muerto y vayan al diablo, ¿no? claro, porque además Monse, no los vamos a convencer. Monse, te interrumpo. Me gustaría, si me permites, saludar a algunos amigos que están con nosotros en Facebook. Están en vivo. Mira, Alberto Delgado nos dice, saludos queridos hermanos, triple abrazo fraternal. Alberto, te agradezco mucho que nos acompañes y por supuesto que te contestamos el abrazo. Y mira, está mi amadísima Georgina Cabrera Valdés, saludos fraternales con mucho cariño. Otra luchadora, bueno, ahora vivimos una vida en común y somos felices, pero en aquella época ya teníamos algunas, digamos, aproximaciones ideológicas y todo esto con Gina, pero también se incorporó a la lucha de una manera brillantísima durante toda aquella época que tú mencionabas de la lucha contra la privatización de la energía eléctrica. Pues Gina estuvo allí presente, andaba perdiendo los zapatos en los mítines y cosas, se lastimó un tobillo y bueno, cosas. Ya platicaremos de ella y espero que ella nos cuente algunas de sus anécdotas, pero la verdad es que también hermanada en esa época por un sentimiento de solidaridad social, ¿no? Muy, muy buena. Pues Gina, un beso con mucho cariño. Carlos Illich, saludos. Carlitos, ¿te acuerdas de Carlitos también? Pues toda la Por vida, sí, supuesto. yo también le mando un abrazo. Me gustaría mucho que nos participara también de todo lo que él ha vivido con nosotros. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, muy buena noche tengan todos ustedes. Saludos cordiales desde el corazón de la Mixteca Baja, Guajuapan de León, Oaxaca. No, pues Oaxaca, dicen que Oaxaca, pues tierra de patriotas. Claro. Además hay un dicho muy simpático, dice, los dos oaxaqueños más tontos han sido presidentes de la República. Imagínate cómo serán los ¿Cómo demás, son ¿no? los demás? Sí, Leticia García, saludos fraternos, queridos hermanos todos. Saludos, Leti, qué bueno que nos acompañas. Joel Gutiérrez, un gusto escucharlos esta noche y más a personas comprometidas, leales y luchadoras por un México más justo. Felicidades, Montserrat y Rafael Maldonado. No, Joel, pues es un honor que nos acompañes. Joel, Monse, no sé si lo recuerdas bien, Joel también es otro hermano y amigo entrañable, lo queremos mucho y siempre está con nosotros. Andrés Enzástiga, como Joel, él es un venerable maestro de una logia en Cuernavaca, Morelos. Dice, buenas noches y un gusto estar nuevamente en esta emisión de charlas entretenidas. Andrés, querido, un saludo para ti y un saludo para Gaby, tu esposa, con mucho, mucho cariño. Hemos compartido ya mucho tiempo en estas charlas entretenidas con ustedes y soy muy feliz cuando nos acompañan. Está Ruth Marinero, bueno, pues ¿qué podemos decir? Sí, Ruth Marinero, saludos y buena noche a todos. ¿Qué les decimos? Un abrazo, muchos besos, mucho Muchos cariño. abrazos y muchos besos. Sí, aquí estamos disfrutando la presencia de Monse. Adolfo Galindo, un gusto poder saludar a todos los presentes. Bonita noche. Gracias. Adolfo Galindo está también en Oaxaca, nada más que él no es originario, creo yo que no es originario de Oaxaca, pero es un parrandero que anda desde hace mucho tiempo por allá, por Puerto Escondido y esas cosas, luchando con
con la belleza de esos terrenos. Tlacael Lome, el desafuero detonó el movimiento popular que ya se había estado gestando desde el 68. En mi caso, me convertí en activista. Sacaba cientos de copias invitando a las marchas, las cuales sacamos con mi hija a pegar en postes o donde nos lo permitieran en varias colonias de Naucalpan. Sí, efectivamente, mira, Tlacael Lome, también mucho cariño por él, también es parte de nuestro corazón. Él es profesor de escuela, es un entusiasta de la educación para los niños, y pues desde su trinchera podía haber seguido luchando, pues, enseñando a los niños los valores y demás, pero no, él tuvo el atrevimiento de salir a la calle y de su propio peculio, como nosotros lo hacíamos, hacer papeles, copias, volantes y estar presente en las luchas con nosotros. Nos visitaba en nuestros plantones, en nuestros lugares donde nos quedábamos a dormir y demás. Interesantísimo también lo que él. Carla Alejandra Reyes Aguirre, saludos mi estimada Monse y Carlita, Rafita. Carlita hermosa, te recordamos con mucho cariño también. Qué bueno que estás aquí. Carlita Carlita. sí era casi una niña. ¿Verdad que sí? Sí, 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 pues Carlita otra. era de las más chiquitas siempre. Sí, está con nosotros Alberto Delgado. Nos decía hace un momentito, nos saludó y dice ahora, un gusto escucharlos y cada iniciado bajo su trinchera poniendo en alto el ideal liberal y luchando a brazo partido en la inmensa cadena fraternal. Pues ojalá, mi hermano, y ojalá que de veras esta cadena fraternal, de veras coincidiéramos en ideales. Sería lo más deseable para nosotros. Obviamente, cada uno de nosotros tiene su propia forma de pensar y nosotros somos muy respetuosos de las personalidades y de las tendencias y de los gustos, ¿no? Entonces, dentro de nuestra institución, pues hay todas las diferencias, desde los cuadros blancos hasta los cuadros negros, hay todas las diferencias y todas son fraternalmente aceptadas. Pero bueno, pues por cuestión de ideales, quisiéramos que todos pensaran como nosotros, que todos estuviéramos sintonizados en el mismo canal. Pero bueno, pues ahí vamos en la lucha. Olvido Night dice, con la doctora Patti García, nos fuimos en brigada a las comunidades de la montaña de Veracruz a informar del desafuero. Sí, ese es otro renglón, Monse. Las brigadas que se hacían voluntariamente, espontáneamente, para ir por todo el territorio nacional a explicarle a la gente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Era interesantísimo. E insisto mucho, no había un partido, no había un líder, no había un mecenas que nos dijera, a ver, júntense, les voy a indoctrinar y les voy a dar dinero y van a comprar 500 casitas de campaña para ponerlas en el Zócalo aunque se las vuele el aire, ¿no? Ahí no ocurría eso. Pues Galindo Adolfo, viva Oaxaca. Te interrumpí, Mose, porque quería yo saludar a los amigos de internet, de Facebook. Estábamos comentándome justamente esto de esas diferencias que nos podrían haber separado, las diferencias de vida, las diferencias de edad, las diferencias de... Pero todo lo demás nos unía. Y eso es lo que no le ocurre ahorita a la oposición, afortunadamente, porque yo no encuentro la razón de ser oposición a algo que está funcionando bien. Claro, en realidad no hay, pues no tienen argumentos y creo que lo único que une o mantiene junta a esta oposición son los intereses y los intereses económicos, porque lo que sí vino a detener este gobierno de la Cuarta Transformación es el saqueo histórico de dinero, de recursos, de los bienes nacionales. Y entonces, como se les terminó eso, pues eso es lo que los une, Rafa, las ganas de seguir robando y de seguir beneficiándose unos cuantos, dejando sumidos en la pobreza a la gran mayoría de mexicanos, y por eso están Pero a ver, Monse, explícame juntos. eso un poquito más, a ver si ahorita lo puedo entender con tu explicación. Yo creo que si yo hubiera sido de esas personas que vivía de robar, que me quedaba yo con los bancos, que me quedaba yo con las plantas eléctricas, que hacía yo los grandes negocios, construir un aeropuerto, construir carreteras, si yo hubiera sido de esos, probablemente estaría yo muy enojado contra el presidente porque me quitó esa fuente de riqueza. Pero Claro. si no, si soy un simple empleado que vivo con mayor o menor ingreso,
un 0 o 2 ceros más, no importa, pero vivo de mi trabajo. Entonces, a lo mejor trabajo en la empresa del supermillonario, pero el supermillonario es el dueño de la empresa. Yo tengo que checar mi tarjeta a las 8, 9 de la mañana y tengo que salir a las 6, 8 de la noche y sufrir regañadas si hago las cosas mal. Entonces, yo soy un simple empleado que no se beneficia con esos grandes trucos financieros y con esos robos al erario y con otras cosas. No me beneficio en nada. Entonces, ¿por qué yo voy a estar enojado contra López Obrador? Yo creo que hay dos tipos de personas de estas características que están muy enojados con Andrés Manuel. Creo que unos son muchos funcionarios de diversísimo nivel, desde el que sacaba las copias hasta los secretarios de Estado, fiscales y demás, que en niveles muy bajos, muy raquíticos, pero también eran profundamente corruptos. Y esto de prácticas que creo que todos sufrimos en algún momento de, si quieres que te agilicen un trámite, llévale una Coca-Cola a la secretaria y que parecería que una Coca-Cola no implica nada, ¿no? Son 20 pesos, no sé cuánto cuesta una Coca-Cola, No pero importa. eso también es corrupción y eso se les acabó. Y en muchos casos, por sus propias condiciones laborales de estos funcionarios de bajísimo nivel, ya ni siquiera son funcionarios y están enfrentando responsabilidades administrativas. Y muchos otros que, pues como se compraba papelería a sobreprecios y a manos llenas, pues de ahí sacaban los útiles escolares de todo el año para sus muchos hijitos y eso ya no ocurre. Y eso los tiene muy molestos. A mí me sorprende cómo todavía una gran cantidad de personas que trabajan en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados, que son encabezados por la transformación, porque no quisiera referirme solo como a un partido, creo que es una visión mucho más amplia que la de un solo partido, eh, no están de acuerdo. Dicen, es que ahora no nos dan cafetería y no me alcanza para llevarme cafecito a mi casa. Eso también es corrupción y eso se les terminó. Pues sí, efectivamente, Monse, pero por ejemplo, entre otras cosas, pues estamos disfrutando ahorita, lo estamos viendo, el precio de la energía eléctrica, el precio del gas. Yo tengo familiares en Europa. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de Brenda. Brenda está viviendo en Finlandia. Pues, caray, nos platica la diferencia que han tenido. Ha subido prácticamente al doble lo que costaban las cosas. Ella venía a México de Finlandia, le costaba, vamos a pensar algo así como 1,000 euros. Bueno, ahorita le está costando 2,000 euros. Entonces, ve la diferencia. Un huevo de gallina, 80 o 100 pesos. Y aquí afortunadamente no. Ahí sí tienen, por ejemplo, que bajarle al consumo del gas porque ya gravita terriblemente en la economía de ellos. Y no estoy hablando de una persona a la que pudiéramos decir que pues la mala suerte y que tuvo un problema y demás. No, no, no. En términos generales les está yendo muy bien, mal. En España, por ejemplo, pues oye, con esto Terrible. está terribles. Entonces nosotros creo que honestamente decimos, pues nos está yendo más o menos bien. Por ejemplo, a lo mejor no me puedo robar, como tú dices, las 10 hojitas de papel para el niño en la escuela, pero por otro lado, el niño en la escuela tiene una beca. Y si el niño tiene el Langdon Down, tiene otra beca. Y si el papá o el abuelo ya pasan de los 65 años, pues tiene la beca de anciano. Y el servicio médico no se ha logrado poner al 100%, pero sí se nota que está mejorando. Entonces, definitivamente para quienes no teníamos seguro social o no teníamos ISSSTE, prácticamente no había manera de contener servicio médico más que ir al doctor Simi. Era la única manera de conseguir tus antibióticos. Pero ya una operación o algo, pues definitivamente estaba fuera de nuestro alcance. Entonces ahora yo digo, no se ha resuelto. No podría yo presumir ahorita de que la situación de la salud en México está resuelta, pero sí va en caminos de mejorar. Y las obras que hemos visto, pues hoy se fue el avión famoso, el avión presidencial, hoy se fue de nuestro suelo, que Al como que fin. era una ofensa, ¿no? Una verdadera ofensa para nosotros. Y no es propaganda gubernamental la que estoy diciendo.
No, no, de ninguna manera. Era un avión suntuoso, innecesario, ridículamente lujoso. Eh, eh, Parece que quienes lo compraron se sentían algo así como Madonna, que tenía que viajar con los mejores lujos, y no unos funcionarios públicos que sí, sin duda tienen que transportarse, pero lo mismo se pueden transportar en un avión lujosísimo que en un avión comercial, que en uno de los aviones utilitarios de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, era de verdad ofensivo saber que en un país como el nuestro, con todas las deficiencias que teníamos, pero el presidente viajaba en un avión más lujoso que el presidente de Estados Unidos o de cualquier país, ¿no? Y uno en el microbús del Estado de México, todo destruido, inseguro, Eso, sucio y sin ningún control, ¿no? estás hablando exactamente del punto, estás tocando el punto doloroso, Monse, que yo te preguntaba hace rato. Si yo viajara en esos aviones, en mi jet particular, pues sí me molestaría que de pronto ya no puedo viajar con el presidente en el asiento de junto o en la cabina de junto. Pero caramba, si yo pues trabajo en alguna forma que necesito transportarme en los chimecos del Estado de México y que cuando estoy muy elegante tomo un taxi, ¿no? Y eso ya porque gravita sobre mi economía, pues ¿de qué puedo estar enojado porque se vende el avión? ¿Y cómo puedo estar enojado porque hayan quitado, por ejemplo, los famosos fideicomisos, esos que eran un robadero, y que hayan quitado las 6 empresas que tenían, digamos, el control de todos los medicamentos en el país, ¿no? ¿Cómo puedo estar enojado contra eso? Entonces, yo no entiendo a mis cuates, y hablo de mis cuates, digamos, los que están cerca de mí, ¿no? Porque Claro. hay algunos otros, hay otro renglón, no sé si estás de acuerdo conmigo, Monse, de personas que sienten como que su obligación es criticar. Ah, sí, claro. O sea, ya no hablo si está bien o mal, pero como es el gobierno, como es el presidente, y como yo soy muy liberal y como yo soy muy progresista y además soy intelectual, entonces yo debo criticarlo. Y lo critico que porque se enferma, que porque no se enferma, que porque usa zapatos sucios, que porque, bueno, hasta decirle que es patarrajada de Macuspana, ¿no? Que se me parece así como el exceso, como que eso resumió absolutamente todo el movimiento contrario a López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? No, creo que estas personas que sienten la obligación, como dices, de criticar solo por criticar y porque es el gobierno, y incluso casi desde una visión un tanto anarquista, ¿no? Que no tienen una definición política, ideológica de ningún tipo, solo porque es el gobierno hay que criticarlo. Eh, Creo que son quienes más daño le hacen a estos procesos de cambio que se están dando. Justo hace, si me permites contarte una anécdota, hace unos días platicaba con mi mamá, que por cierto les manda muchos saludos, eh, Gracias, cariño. sobre esta comisión para la verdad histórica que se conformó en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas. Y me contaba un poco de los procesos de investigación y para el esclarecimiento de diversos hechos en la historia reciente del país. Y me decía que había muchas críticas, sobre todo de quienes militaron en el movimiento estudiantil del 68, del 71, que decían, no, 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 no vamos a participar. Y cuando mi mamá necesariamente les decía, ok, pero dime por qué. ¿Qué crítica puede haber a esta comisión de la verdad y a que de manera efectiva se esclarezcan los hechos, ¿no? Y decían, no, porque si es del gobierno, está mal hecho solo por venir del gobierno. Y creo que pierden de vista que este es un gobierno que tiene como bagaje histórico justamente esos movimientos sociales. Y entonces de pronto es muy grato escuchar y ver a personas que están en el gobierno, que son quienes están llevando a cabo estas acciones, que participaron en estas luchas. Entonces creo que nos ha faltado un poco a la izquierda, a este sector más progresista, también ser conscientes de eso, que el de pronto haber llegado a ser gobierno no de facto te convierte en malo. Depende cómo vayas haciendo las cosas,
pero continúa como esta crítica de no más porque es desde el gobierno está mal hecho, y pierden de vista los grandes logros que se han tenido y que, como decías hace un momento, si no fuera por esta visión del país que se tiene, estaríamos de verdad en términos económicos, sociales, de servicios de atención médica, en cuanto a programas sociales, muy mal. Yo no me quiero imaginar qué hubiera sido en nuestro país pasando la pandemia tan terrible que sufrimos a nivel mundial con un gobierno distinto a este. Estaríamos sumidos en la pobreza más extrema que pudiera haber. Y hay quienes no lo reconocen, creo que están muy ensimismados en hacerle caso a las mentiras que repiten todo el tiempo en los medios de comunicación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Monse. Ahora, Monse, aprovechando que estás aquí, que estamos llorando en el hombro uno del otro, ¿qué nos pasó? Nosotros, digamos, hicimos esta lucha contra el desafuero, perdimos. Realmente desaforaron a Andrés Manuel, le quitaron el fuero, y pues la verdad que se hicieron cosas tan ridículas como esos panistas que fueron a pagar 2,000 pesos de multa que para sacarlo de la cárcel y no sé, cosas de esas. ¿Te acuerdas? Perdón ¿Te acuerdas? por Sí, el perdón. paréntesis, pero ¿te acuerdas que les fuimos a devolver sus 2,000 pesos en moneditas? Sí, cómo no, la acuerdo, se les fue a aventar sus monedas a aquellas gentes. Me hicieron el ridículo. Pero bueno, eso estábamos así. Yo no puedo olvidar jamás, porque la verdad, y lo confieso con mucho orgullo, la verdad me conmovió hasta las lágrimas la despedida de Andrés Manuel esa tarde en el Zócalo, cuando nos dijo, los quiero desaforadamente. Fue una de sus frases que para mí se quedaron grabadas eternamente. Nos pidió, no vayan conmigo a San Lázaro, me voy solo. Y bueno, su palabra era así como una orden. Nos congeló a todos en el Zócalo y ahí nos quedamos a escuchar el discurso. Y él dijo un discurso brillantísimo que debería quedar en los anales de la historia mexicana porque fue un discurso extraordinario. Dijo, no soy tonto, sé que ustedes me van a desaforar, ¿no? No vengo a defenderme, sé lo que van a hacer. Pero pues, en fin, les leyó la cartilla, a nosotros nos dijo, los quiero desaforadamente, y se fue. Y después frases como amor con amor se paga y cosas esas que nos han conquistado. Pero bueno, pasamos esto del desafuero, finalmente pues la misma torpeza y la estupidez, porque no puede ser torpeza, ya llega estupidez de Fox, le hizo golpear de un lado al otro, dar bandazos como barco en tormenta, y finalmente, habiéndolo desaforado, se echó para atrás y dijo, no pasa nada, ¿no? Entonces, así como que quitó el dedo del renglón y logró que finalmente López Obrador ganara las elecciones de 2006. Y ahí viene el terrible fraude, que también fue otra como otra banderilla que nos clavaron en la espalda, ¿no? Fue terrible. Yo recuerdo la indignación aquella noche que se estaba viendo el triunfo, iban subiendo las cifras que daba el IFE en favor de López Obrador, de nuestro candidato, y después llegó un punto en el que comenzó a cambiar la tendencia. Y entonces ya se veía materialmente cómo iba cambiando, bajando la tendencia de triunfo de Andrés Manuel y ganando Calderón hasta que llegó al 0,56% famoso, y perdimos la presidencia. ¿Te acuerdas después la indignación que teníamos, Monse? Pero no era una indignación porque Andrés Manuel nos dijera indígnense, no era porque nos dijeran les voy a dar 100 pesos para que vengan a marchar, ¿no? Estábamos verdaderamente enojados. Y yo te confieso ahí, sí, cuando él nos dijo nos vamos a quedar de plantón en Reforma, para mí fue así como qué coraje, ¿no? Yo ya quería que corriera sangre, Monse. Lo recuerdo perfectamente, Rafa, lo recuerdo. Sí, Debo como que, decirte que creo que esa noche de la elección de 2006 ha sido las noches, madrugadas, mañanas, más tristes que yo he vivido. Yo estaba trabajando, salí de trabajar probablemente a las 5 o 6 de la mañana, tenía que, pues ni siquiera descansar, tenía que irme a bañar para seguir trabajando. Iba en un taxi y empezaron los noticieros de la mañana a repetir el mensaje de Luis Carlos Ugalde,
Los datos recabados hasta el momento no nos permiten dar un ganador certero, pero la diferencia que muestra el PREP es de 0.56%. Sin mucho pensarlo, simplemente se me empezaron a escurrir las lágrimas. Sí. Y no dejé de llorar como en 3 días. Y yo seguía trabajando y seguía chillando todo el tiempo. Y recuerdo perfectamente ese día que además estábamos juntos sí, claro, en Paseo de la Reforma, sí. Que dijo, ¿nos quedamos? Sí. Yo la verdad es que dije que sí, pero no entendí exactamente a qué se refería con nos quedamos. Pero decíamos sí. Y decíamos, sí, yo en mi vida había acampado y nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Eso de dormir a media calle no es lo mío. Pero creo que fue lo posible, porque como recordábamos, desde el desafuero éramos ciudadanos comprometidos, llenos de ideales, pero no teníamos el menor elemento para hacer nada más. Quizás si hubiésemos sido grupos pagados, como en el prismo quedan muchos, grupos de porros que les pagan y los llevan para hacer una u otra cosa, quizás en esas condiciones nos hubiera pedido algo más. Lo cierto es que éramos señoras, niños, jovencitos, adultos mayores, trabajadores, estudiantes, los que estábamos comprometidos con el movimiento. Y creo que fue lo posible. Y pues sí. Por ejemplo, ahorita que hablas de tus lágrimas, yo me atrevería a decir que sí, eran lágrimas, pero no solamente de tristeza, había una mezcla de tristeza y rabia. Entonces, estábamos tristes por haber perdido la elección, pero estábamos rabiosos porque sabíamos que no la habíamos perdido, que habíamos ganado y que nuestro candidato era el verdadero presidente. Entonces teníamos una verdadera rabia. Y entonces aquí, pasado el tiempo, estamos hablando de 2006 a 2023, estamos hablando ya de muchos años, con la perspectiva del tiempo, y además que ahora que el presidente está en funciones, a mí se me ha agigantado la figura de Andrés Manuel, porque si él no hubiera sido tan responsable, si no hubiera tenido tan claro su línea de acción y su filosofía de paz y de tranquilidad, si no hubiera sido, hubiera encendido, con un poquitito hubiera encendido la pradera. No se necesitaba mucha gasolina ni muchos cerillos. Con un poquito hubiera encendido y habríamos habido muchos muertos. Por porque supuesto. El régimen no estaba dispuesto a aguantar nada. Entonces nosotros habríamos hecho cualquier cantidad de locuras, derribar las puertas del Palacio Nacional y romper muchas cosas que se nos ocurrían, que venían a nuestra mente, las habríamos hecho, las habríamos intentado, y seguramente habríamos habido muchos muertos. Pero fíjate, ahora por eso te mencionaba que se me parece que se agiganta la imagen de Andrés Manuel, porque teniendo ese enorme poderío en las manos, esa masa amorfa, dispuesta a hacer lo que fuera para defender su triunfo, hubiera sido un poquito irresponsable y nos habría mandado a la guerra. Por supuesto. Pero afortunadamente él nos enfrió, porque ahora que lo veo, pues su opinión de quedarnos un mes, 40 y tantos días en Paseo de la Reforma, no fue una acción para derribar al gobierno espurio, fue realmente para tranquilizarnos a la gran masa que estábamos indignadísimos, con ganas de romperle la cara a medio mundo, ¿no? Yo así lo veo No, ahora, por Monse. supuesto. Ha Yo cambiado no mi tengo perspectiva. ninguna duda de eso, Rafa, que la responsabilidad que ha tenido el actuar de Andrés Manuel durante todos estos años evitó muchos muertos, evitó que a gente como tú, como yo, como Don Chema, como Carlos Silich, como Rafa Rivera y muchos otros, que no teníamos el menor elemento para defendernos más que la rabia, que bien dices, no sé en qué hubiera terminado eso. Y lo que sí sé es que además de que hubiera habido muchos muertos, ahora Andrés Manuel no sería presidente. Y eso sería una gran tragedia para nuestro país. Las Probablemente tragedias individuales
Sí, Las sí, tragedias individuales hubieran sido terribles, pero la desgracia para la patria hubiera sido incuantificable. lo más probable es que él hubiera sido asesinado. Y lo digo Claro, sin amarillismo de ninguna manera ni pesimismo, un análisis muy claro, muy frío, muy honesto. Habríamos habido muchos muertos, pero quizá uno de esos muertos habría sido pues el candidato a vencer, el enemigo del poder, que era Andrés Manuel, y quizá hubiera sido corrido la suerte, por ejemplo, de Francisco y Madero, de muchos otros luchadores que fueron asesinados. Y entonces, pues como tú dices, habría sido la gran tragedia para nuestro país, que probablemente estaríamos ahorita pues en el nivel de los hermanos centroamericanos, ahí pasando hambres y pasando dolores terribles y tratando de ver si nos reciben en Estados Unidos y cosas por el estilo. Hubiera sido terrible. Monse, querida, se me está yendo el tiempo, pero me falta mucho por platicar contigo. Ha sido estupenda esta posibilidad de contar con tus charlas, con tus recuerdos. Rápidamente nos vamos a la lucha, por ejemplo, de la privatización del petróleo, cuando las Adelitas, y me acuerdo, por ejemplo, de Jesús Rodríguez y ustedes que andaban ahí luchando, nos fuimos a dormir prácticamente ahí frente al Senado de la República. En aquella época todavía no existía la oficina elegante del Senado de ahora, pero allí en Jicotenca le estábamos durmiendo e impidiéndoles el paso a los legisladores, a los senadores, y ellos de todos modos nos traicionaron. De todos modos votaron a favor de la privatización. Ahí fue donde, por ejemplo, hablábamos de los zapatos que perdió Gina, que allí cuando nos fuimos al otro edificio de allí en el Caballito, el monumento al plátano, que está en Reforma, ahí intentamos impedir que salieran los senadores. Pero teníamos nuestra estrategia, que cuando carguen los camiones y los granaderos contra nosotros, nos sentamos en el piso y que no pasen por aquí. Lo que no contábamos es con que entre los policías y nosotros estaban los de prensa, los reporteros. Y entonces los reporteros no estaban en el ajo y fueron los que cayeron encima de nosotros y sobre nosotros los granaderos. Y finalmente los que quedamos hasta abajo, pues a mí me hundieron las costillas, a Gina le es. torcieron un tobillo, ustedes andaban por ahí todos maltrechas y golpeados, pero finalmente pues salieron los senadores en sus autobuses con la traición encima porque lograron imponer. Y aquí, bueno, vienen recuerdos, por ejemplo, algún personaje que a la verdad, con el respeto que merecen los funcionarios y todo, pero alguien a quien no acabo de tragar bien está nuestro amigo Pablo Gómez, porque Uf, no me parece que haya actuado en esa época como esperábamos de él, en fin, pero hubo muchos otros personajes. ¿Te acuerdas de Lupita, mi hermana, que prestaba su cochecito y nos prestaba las mesas y sonido y la bandera para hacer el y grito de los libres? El grito, exacto, el anafre. y el grito de los libres en el Zócalo, Monse, la bandera que ondeó allí doña Rosario Ibarra de Piedra y que dio la campanita y todo, pues de la escuela de la guardería De Terranova, y Lupita. ahí andaba así, en fin. Gina, cuando perdió el zapato, ¿qué crees? Que salió en una fotografía en las páginas centrales del proceso, el antiguo proceso, el proceso respetable que existía antes, y en las páginas centrales de esos días salió la foto de ella así como con la mano así de triunfo, y la verdad es que le tenían el pie atrapado ahí la multitud que estaba, y yo estaba hasta abajo de esa multitud, pero son recuerdos maravillosos de esa época de lucha. ¿Cómo me recomendarías, Monse? Me gustaría aprovechar tu bondad y tu paciencia. ¿Por qué no continuamos esta charla, no dentro de 8 días, pero en 2, 3, 4 semanas? A ver si invitamos a alguien más que nos ayude a recordar estas etapas, estas noches que pasamos en la calle. ¿Te acuerdas? Granizadas, lluvias Uf, y todos esos aguaceros que nos agarraron sobre Avenida Juárez. Una noche que llegamos al Zócalo y tuvimos que irnos a tomar un cafecito a un hotel por ahí cerca, un restaurante de un hotel en el centro, porque íbamos empapados. En fin, empapados. etapas preciosísimas de la lucha. ¿Cómo despediríamos, cómo haríamos una síntesis, Monse, para despedir por lo menos por hoy esta hermosísima charla que he tenido contigo? Rafa, pues de entrada decirte que me encantó platicar contigo y poder recordar todos estos momentos. Eh, y por supuesto, el día que tú quieras, yo voy a estar muy contenta. Además, quiero buscar algunas fotografías que a lo mejor les podemos compartir de estos momentos tan complicados y tan intensos que vivimos.
Y yo te diría que cada mojada, cada granizada, esa jaloneada que nos metieron ahí detrás del Senado, cada noche durmiendo en la calle, cada momento valió la pena para poder llegar a tener a Andrés Manuel como presidente y el extraordinario trabajo que ha realizado. Invitaría a que quienes tenemos ese compromiso con no solo con el presidente y su figura, sino con esta visión del país, no bajemos la guardia, porque creo que nos ha faltado estar en las calles respaldando a nuestro gobierno por el que tanto luchamos. Te diría, debemos seguir en las calles, tenemos que seguir haciéndolo. No podemos dejarlo todo solo en sus manos. Nos toca también a nosotros seguir defendiendo lo que construimos. Me encanta, Monse, lo que acabas de decir, porque creo que es el colofón al que me habría gustado llegar. Precisamente eso. Llegó Andrés Manuel, lo logramos colocar, y digo lo logramos porque aunque sea un pequeñísimo granito de arena, un pequeñito polvito, pero nuestro trabajo, el tuyo, el mío y el de todos nuestros amigos, logró, entre todos, logramos colocar al de presidente de la República legal y legítimo al candidato Andrés Manuel López Obrador. Y ha hecho una labor extraordinaria. Me parece que ha cumplido enormemente con las expectativas, lo ha hecho de una manera brillante, pero digamos que haciendo lo que tú acabas de hacer, una especie de examen de conciencia, creo que el hombre está solo, Lo hemos dejado solo. tan solo que ahora que se vaya en 2004, perdón, en 2004 no, ya. 20 años después, Rafa. No, ya, 20 años después, ahora que termine su periodo presidencial, sinceramente va a dejar unos zapatos enormes. Yo no encuentro de las figuras pues, que se perfilan para ocupar el puesto, encuentro que les van a quedar los zapatos enormes, pero parte es la responsabilidad nuestra, porque, por ejemplo, hemos visto las canalladas de la Suprema Corte, y pues sí hay un grupito ahí de personas, digamos, discutiendo y reclamándole a la Suprema Corte, pero no ha habido ese movimiento de respaldo del pueblo que Andrés Manuel merece, pero no solo que él lo merece, sino que el país lo necesita. Entonces nosotros como que logramos, lo dejamos ahí, dijimos, pues yo ya terminé, ¿no? Ya me voy a mi casa y a disfrutar de la vida, y creo que no, requiere, y especialmente a partir de estos días que ya comienzan las luchas políticas, la guerra sucia y demás, creo que necesitaríamos otra vez, los que sabemos de esto, pues enseñarle al resto de la población, al resto de nuestros compatriotas, a los que andan totalmente perdidos, extraviados, a los que creen que su obligación es reclamarle al gobierno porque es el gobierno, a todos ellos, yo diría que orientarlos, Monse. No decir váyanse otra vez a dormir a la calle, afortunadamente no es necesario en este momento, pero sí la lucha ideológica, la plática, la charla con los amigos, pues convencerlos, oye, pues si estás recibiendo este favor y este otro, ya no te están robando esto, ya no te están robando lo otro. El grupo en el poder, pues son los supermillonarios que se sienten lastimados por pagar impuestos, pero tú nunca serás de esa élite. Trabajas que a lo mejor en la empresa de uno de ellos, a lo mejor trabajas, pero pues hombre, tienes que checar tu tarjeta tempranito y salir tarde y pues esperar a ver si te dan tu aguinaldo, porque la verdad no es así. Tú no eres capitalista, tú no eres millonario, tú no eres de los castigados por la acción de honestidad que ha desarrollado López Obrador. Entonces, ¿por qué estás enojado? Y creo que esa labor de concientización nos queda pendientes a nosotros los que hemos sido activistas toda nuestra vida, Monse. Creo que nos tendríamos que organizar en este tipo de acciones. Por supuesto, eso nos toca y creo que ha sido, lo digo de manera muy autocrítica, creo que al menos de mi parte ha sido un error no insistir en esto durante los últimos 4 años, ¿no? Mantenernos permanentemente en la calle en respaldo a las acciones de gobierno. Creo que eso nos ha faltado. Y como bien dices, en la calle no durmiendo en Reforma, honestamente no lo quisiera volver a hacer, pero sí concientizando, sí informando, sí desmontando las mentiras y sí organizándonos, porque Porque no podemos esperar que haya un partido que lo haga, no existe un partido que haga eso.
En primer lugar, los partidos ya son una figura política que ya está obsoleta, pero además, para colmo, los que conocemos actualmente, los partidos que están en vigor o que están funcionando, pues la verdad están muy pobres. Como decía Figueroa, el viejo gobernador de Guerrero, tienen una caballada muy flaca. Entonces, de ahí no podemos esperar nada. Entonces, nosotros como ciudadanos conscientes, creo que debemos de suplir la labor de los partidos políticos y hacer algo. Los espectáculos que nos están brindando, por ejemplo, los señores senadores, son No, espectáculos vergonzosísimos, vergonzosísimos. completamente. Y yo les preguntaría, yo por supuesto, digo, no me voy a convertir en maestro de ellos porque no sé nada de esa labor parlamentaria, pero sí puedo juzgarlos por los resultados. Yo creo que, con perdón de ustedes, de las damas, de todo nuestro público, pero creo que mentándose la madre no van a llegar a ningún acuerdo. Entonces yo me imagino en un pleito de esos con la señorita Lili Telles o con el señor Noroña, con todos, agarrándose del chongo y gritándose hasta lo que no deben gritarse, no creo que lleguen a ningún acuerdo. Entonces, si la labor es que el Ejecutivo manda una iniciativa de ley y los senadores afines quieren aprobar esa ley, pues yo creo que la operación no debe ser a base de groserías y de jaloneos y de golpes y de leperadas. Yo creo que tendría que hacerse otra labor que yo no sé cómo, pero los resultados han sido negativos, Monse. ¿Cómo es posible que las grandes propuestas del Ejecutivo, lo de la Guardia Nacional, lo de la energía, etcétera, hayan sido derrotadas en el Senado o en las cámaras legislativas y luego en la Suprema Corte? Entonces, está solo el hombre, encontrándose mordiendo piedra. Claro, está completamente solo. Creo que efectivamente falta mucho nivel en el debate parlamentario, eso es muy triste. Eh, pero también creo que uno de los orígenes de que esté tan solo es justamente la falta de organización, porque si no hemos logrado tener la mayoría absoluta en ambas cámaras, es justamente porque ha faltado organización entre la gente para lograr mayores triunfos en los distritos y en el Senado. Porque cosa muy distinta hubiese sido si el resultado electoral de 2021 hubiese sido el reflejo de la aceptación que tiene el presidente a nivel nacional, pues tendríamos la gran mayoría en la Cámara de Mayoría Diputados y absoluta. no tendríamos, así es. No El habríamos problema, perdido la mitad de la Ciudad de México, por por supuesto, ejemplo. el problema es un problema de organización, Por de supuesto. que no hay quien esté en la calle con la gente tomando la responsabilidad de organizarnos, y decir, no es el diputado fulano, no es el candidato fulano, es la continuidad y la posibilidad de la continuidad de un proyecto tan grande como el que ahora encabeza Andrés Manuel. Monse hermosa, te agradezco enormemente que me hayas dado este tiempo. Amigos internautas, amigos que nos están viendo por Facebook, les recuerdo que los viernes a las 9 de la noche tenemos nuestras charlas entretenidas aquí en vivo por la página de Facebook de Gran Logia Independencia número 2, pero después, unos momentos después, sube a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas, y allí podrán ver ustedes toda esta charla que he tenido hoy con Aixa Montserrat Mondaca, y que ha sido para mí enriquecedora. Me ha renovado, me has quitado años de encima, Monse, te lo agradezco mucho, me has dado juventud. Qué bueno que ha ocurrido esto. Y te tomo la palabra. Vamos a preparar un poquito más, ya con la experiencia que tuvimos esta noche, vamos a preparar un poquito más y en poco tiempo hacemos una nueva charla entretenida para explicar, mostrar esas fotos que tú nos tienes guardadas. Yo recuerdo que tú siempre has sido entusiasta de la fotografía, entonces seguramente tienes miles y miles de fotografías, toda la historia. Eres la chica casasola de esta época. Sí. Ojalá, Rafa, pero sí, tengo algunas fotos muy buenas tuyas que me encantaría mostrar aquí en las charlas entretenidas. Te mando muchos besos, muchos abrazos, mi gratitud por siempre, y vamos a seguir con esto. Qué bueno que coincidimos todavía como coincidíamos en aquellos años, en ver un proyecto de una mejor patria, de un país nuestro, de un México para los mexicanos, del que no nos avergoncemos cuando nos despidamos de esta tierra
y que no digamos, pues recibí algo mejor y dejé algo peor, sino que de alguna manera hayamos contribuido a hacer una mejor patria. Eso te lo agradezco enormemente, Monse. Te mando un abrazo con mucho cariño. Nos vemos, seguimos en contacto y en una de nuestras próximas charlas entretenidas volveremos a disfrutar de tu presencia aquí en Charlas Entretenidas.